Hola, bienvenido al tercer capítulo de la serie Salud Metabólica. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Kilosophy, y hoy vamos a hablar sobre la presentación del Dr. Bredesen en el reciente Congreso de Salud Metabólica, específicamente refiriéndose a la condición de enfermedad de Alzheimer, y la llamó con el siguiente título que voy a observar acá en mis notas: la salud metabólica hace que la enfermedad de Alzheimer sea opcional. ¿Cómo opcional? Quiere decir que si yo tengo la condición puede que la revierta. Bueno, todos conocemos a un sobreviviente de enfermedad de cáncer, pero difícilmente conocemos a una persona sobreviviente de enfermedad de Alzheimer. Y lo que él demuestra, de acuerdo a la evidencia que han logrado obtener, es que sí, completamente posible es lograr revertir esta condición. Y vamos a adentrarnos un poquito en esto. ¿Por qué la enfermedad de Alzheimer es tan importante? Bueno, porque es crónica degenerativa, pero si hacemos algo por medio de actuar en la parte metabólica, sabemos ahora que se puede empezar a frenar y empezar a revertir hasta que finalmente todos los scores en la parte cognitiva comienzan a mejorar, como lo vamos a mencionar al final. Ahora, él hace referencia a las 4 fases de la enfermedad de Alzheimer, y esto es importante porque resulta que el diagnóstico se da 20 años después de que había confirmación de alteración en las pruebas bioquímicas. 20 años. No es algo que sucede de inmediato, es progresivamente. El daño metabólico empieza a hacer mella en nuestro sistema hasta que finalmente se dan algunos de los síntomas, hasta que finalmente se dan todos los síntomas. Entonces entendamos cuáles son esas 4 fases. Número 1, el paciente es asintomático, con alteraciones en las pruebas de PET scan y en el líquido cefalorraquídeo. Ya hay patofisiología, pero no tiene síntomas. La fase 2 se llama alteración cognitiva subjetiva, que puede durar unos 10 años en evolucionar. Hay algo que no está bien, pero la persona todavía puntúa bien en las pruebas cognitivas. La tercera fase es alteración cognitiva leve, con un test cognitivo anormal, pero aún con capacidad de realizar tareas de la vida diaria. Y resulta que de un 5 a un 10% de estos pacientes se convierten en dementes cada año. Y finalmente está la cuarta fase, que es el diagnóstico propiamente de la enfermedad de Alzheimer. No se pueden realizar actividades de la vida diaria y el diagnóstico típicamente, repito, puede darse de 20 a un poquito más de tiempo, de años después de que inició la alteración bioquímica. Importante conocerlo porque no es algo que sucede y hay algo que ahora sabemos que se puede hacer al respecto. ¿Cuáles son algunos números interesantes de conocer sobre esto? Se estima que 45 millones de personas en Estados Unidos van a morir por esta condición si no hacemos algo al respecto. Se calcula que es 50 veces el impacto de las muertes por COVID-19. Entonces se habla de una pandemia para la cual no hay vacuna, pero sí podemos hacer algo al respecto y ya vamos a ver qué se puede hacer. Se han gastado 40 billones de dólares para medicamentos que no han tenido éxito. Y finalmente se han realizado 400 ensayos clínicos con más de 150,000 publicaciones científicas que no han dado un resultado positivo. Ahora, hay varias teorías que voy a mencionar rápidamente de por qué se da la enfermedad de Alzheimer, pero hay que entender algo: si estas teorías fueran reales y se maneja cada una de estas condiciones por aparte, tendríamos un resultado positivo que simplemente no se ha dado. ¿Cuáles son? Acumulación de la placa de amiloide, tau, prion, diabetes tipo 3, infección crónica de herpes simplex, dolor gingival producido por la bacteria P. gingivalis. Y esto es interesante porque cuando esta bacteria está presente en boca, se ha encontrado que también está presente en el cerebro de los pacientes, queriendo decir con esto de que hay una infección sistémica que alcanza cerebro y detona la inflamación crónica, parte de lo que vamos a hablar ahora. Toxicidad por mercurio, enlace metálico al amiloide, radicales libres de oxígeno y nitrógeno, amplificación APP
de una proteína, desmielinización cortical, se va perdiendo la vaina que cubre las neuronas en una zona específica del cerebro, permeabilidad vascular. Ahora, ninguna cuando se maneja conduce a un tratamiento efectivo, y eso es lo importante de rescatar. ¿Qué es lo que se considera que es realmente entonces esta enfermedad? Es una deficiencia de la red de neuronas que funciona más o menos de esta manera. Si nuestro cuerpo está bajo condiciones de crecimiento, es decir, el ambiente nos permite movernos sin exceso de carga de estrés, entonces las neuronas continúan su crecimiento y conexión entre ellas. Pero cuando la carga, que vamos a ver cuáles son algunos de esos factores descritos por el Dr. Bredesen, que empiezan a superar la carga fisiológica total de estrés que nuestro cuerpo puede manejar, inmediatamente el sistema reacciona encogiéndose y las redes neuronales empiezan a sacrificarse con pérdida de materia gris. Entonces, aquí él describe que si la red que falla, o sea, hay un encogimiento de esas redes, es la red de modulación motora, empieza a aparecer la enfermedad de Parkinson, que de hecho ellos están en este momento en curso para demostrar cómo la enfermedad de Parkinson también tiene solución y reversión. Y si la red de neuronas que falla es la de neuroplasticidad, entonces se empiezan con los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Atención a esto, todo por lo tanto que inicie o aumente la demanda de la red nerviosa y genere una sobrecarga en el sistema, va a dar alteraciones y encogimiento de las redes nerviosas. ¿Cuáles son estas condiciones entonces? Inflamación crónica, por ejemplo, por infecciones. Tóxicos inorgánicos y orgánicos y biotoxinas. Inorgánicos como las cosas que sabemos que están presentes en plásticos, etcétera. Orgánicos que provienen tal vez de la siembra de algunos cultivos y estamos absorbiendo eso a través de la alimentación, o biotoxinas por medio de virus o bacterias. Energía, cuando hay falla en la energía que se puede determinar, por ejemplo, con una disminución de la oxigenación, apnea o apnea del sueño, un flujo sanguíneo cerebral disminuido, que de hecho eso es parte de lo que produce la inflamación generada por el gluten a nivel cerebral. No estoy diciendo necesariamente que el gluten sea responsable de la enfermedad de Alzheimer, pero produce una disminución del flujo cerebral confirmado, y también salud mitocondrial que se ha perdido. Y aquí la solución, por lo tanto, son las cetonas, y es mágico porque ¿qué es lo que sucede? En Alzheimer se da una subutilización de la glucosa, el azúcar de la sangre, en los lóbulos temporales y parietal, los lóbulos temporal y parietal. ¿Qué significa eso? Que hay una zona de nuestro cerebro que empieza a subutilizar la glucosa y por lo tanto caemos en crisis energética, uno de los efectos que produce por lo tanto aumento en la carga fisiológica total que detona toda esta situación de la que estamos hablando. ¿Qué hacen las cetonas? Las cetonas cierran ese espacio que se abre de faltante de energía, porque son altamente utilizadas por esas zonas a las que el cuerpo en este momento en el cerebro no tiene acceso a la glucosa. Repito, los lóbulos temporal y parietal. Y esto es literalmente mágico, porque el cuerpo empieza a caer en una crisis energética a nivel cerebral y de pronto las cetonas, cuando existen, empiezan a proveer esta energía. También hay que pensar en un soporte trófico que es de crecimiento, por ejemplo, un neurotransmisor que se llama Brain Derived Neurotrophic Factor o BDNF, que es resultante, por ejemplo, de hacer ejercicio o también de la presencia de cetonas. Este factor, por lo tanto, trófico o de crecimiento, aumenta con ejercicio, con una alimentación baja en carbohidratos, con generación de cetonas, y permite que las conexiones se restablezcan. Interesante. Y también hormonas como la vitamina D y, por supuesto, suplementación adecuada. Ahora, ellos realizaron un estudio que se denominó Precision Medicine Trial, que tenía varios objetivos, entre ellos
aumentar los niveles de energía en el cerebro por medio de cetosis nutricional medida en milimoles por litro, de 1 milimol hasta 4 milimoles, eso era lo óptimo, y ahorita vamos a ver lo que obtuvieron de resultados. También lograr bajar la resistencia a la insulina, o en otras palabras, dar mayor sensibilidad a la insulina, proveer factores tróficos como estos a los que estaba haciendo referencia anteriormente, resolución y prevención de la inflamación crónica, remover las fuentes de esa inflamación, como por ejemplo patógenos, toxinas orgánicas e inorgánicas, desintoxicación y estimulación de luz, por ejemplo, o magnética. ¿Cuáles fueron? Bueno, y obviamente también hacer las cosas que ya se saben de algunas de las causas, como por ejemplo reducir la placa de amiloide, que de manera interesante, y pasando a otra cosa que no es necesariamente de esta presentación, tiene que ver con la forma y la calidad de sueño que tenemos, porque se ha encontrado que la placa de amiloide, que de hecho tiene una función neuroprotectora, es decir, cuando hay inflamación se crea esta placa para bajar la inflamación y proteger, es removida durante la noche cuando estamos durmiendo, pero siempre y cuando tengamos un ciclo adecuado en horas de sueño totales, así como en el periodo en el que estamos durmiendo. Interesante, porque efectivamente hay una forma natural de poder remover la placa de amiloide, o dicho de otra manera, hay una forma natural de agregar placa de amiloide, y es si estamos durmiendo mal. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Y esta es la parte interesante. 76% de los pacientes mejoraron en el test MoCA, que es un test específico para eso. El índice neurocognitivo mejoró en 84% de los pacientes. Y esto fue una intervención en 25 pacientes llevada a cabo durante 9 meses, que se publicó en el año 2020. Las subpruebas mejoraron la memoria verbal, la función ejecutiva, la velocidad psicomotora, la flexibilidad cognitiva en general mejoraron para todos. El AQ20 mejoró, que es otra prueba. El Brain HQ mejoró en todos los pacientes. La materia gris mejoró en todos los MRI, o la resonancia magnética, queriendo decir con esto que aumentó la cantidad de materia cerebral, cuando normalmente en estos pacientes viene en decadencia continua. No solo se detiene, sino que aumenta la materia, y esto es realmente increíble. La decadencia cognitiva, por lo tanto, determinan ellos que es totalmente reversible. Ahora, ¿por qué, repito, es importante entender los resultados de esta información? Porque cuando hacemos una intervención que va hacia la salud metabólica, y es precisamente lo que nosotros promovemos con muchísima intensidad, que no es hacer una dieta, no es hacer la dieta keto, sino tomar todas las condiciones que están alrededor de nuestra vida, desde una alimentación limpia que podemos conseguir en la Feria del Agricultor, Carnicería y Pescadería, en donde además estamos apoyando microeconomías locales y comiendo sin agregarle a nuestro cuerpo un estrés extremo proveniente de productos procesados, asolearnos, pensar bien, tomar espacio para meditación, relajación, reír, obviamente el dormir como debe ser, porque acá hablábamos ahora de la importancia del dormir adecuadamente para remover la placa de amiloide. Y todas las condiciones que mostramos en el método 10K son intervención directa para bajar el proceso inflamatorio crónico. Entonces, la gran noticia es que efectivamente cuando hacemos algo por nuestro cerebro, el cerebro empieza a responder. Pero aquí hay una parte interesante, y es que las cetonas, más allá que una alimentación meramente limpia, o sea, haciendo referencia a una alimentación cetogénica limpia, tiene implicaciones tremendas en el crecimiento de las células y en el proveer energía que las células nerviosas no están pudiendo obtener. Entonces, muy interesante esta charla del Dr. Bredesen, y estaremos hablando en futuros podcasts y también desde luego en esta serie sobre cómo poder bajar la inflamación cerebral. Y próximo episodio va a estar relacionado con el cáncer y cómo hacemos para poder lidiar con esta condición.
especialmente desde una perspectiva de salud metabólica y no necesariamente desde una perspectiva de medicamentos. Nos vemos en el próximo episodio.